Port Bow, 30 años sin una respuesta. ¿Quién era esa mujer que apareció sin vida en una pequeña estación de tren fronteriza? ¿Por qué nadie vino a reclamar su cuerpo? ¿Y cómo puede ser que después de 3 décadas aún no sepamos su nombre? Hoy viajamos al corazón de uno de los misterios más inquietantes de Europa. Una historia real, una muerte sin respuestas, una identidad que sigue envuelta en sombras. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, los misterios sin resolver y los casos que parecen sacados de una película pero son completamente verídicos, no olvides suscribirte y darle like. Esto es solo el comienzo. Port Bow. Un nombre que muchos ni siquiera han escuchado. Un pequeño pueblo en la Costa Brava catalana, en la frontera entre España y Francia. Un sitio tranquilo de paso, donde el mar se funde con la montaña. Y donde hace exactamente 30 años, la muerte llegó sin avisar. Una mujer sola, un tren, una vía y muchas preguntas. La prensa la llamó la desconocida de Port Bow. Las autoridades la enterraron sin nombre, pero algunos creen que sabía demasiado, o que alguien se aseguró de que jamás hablara. La mañana del 4 de septiembre de 1990, Port Bow amaneció como cualquier otro día. Era martes. El verano estaba llegando a su fin, pero el calor aún se notaba en las calles estrechas del pueblo. Los pocos turistas que quedaban desayunaban café con leche frente al mar. Nadie sospechaba que ese día cambiaría el curso de la historia local. A las 8:15 de la mañana, un operario de mantenimiento ferroviario dio la alarma: había un cuerpo en la vía. El tren nocturno que llegaba desde Italia acababa de pasar por la estación, y no fue hasta unos minutos después que alguien se dio cuenta de lo que había ocurrido. La policía llegó rápidamente. Lo que encontraron no era lo que esperaban. No era un accidente común, no era un suicidio claro. Era una mujer de entre 25 y 35 años, con el rostro intacto, sin documentos, sin equipaje. Vestía con ropa cara. Llevaba un reloj suizo y tenía algo más: un billete de tren desde Milán hasta Port Bow, comprado el día anterior. Pero había algo que no encajaba. La mujer sin nombre. Durante las primeras 24 horas, los investigadores creyeron que resolverían el caso fácilmente. Pensaron: una turista, un accidente. Su familia la reclamará en cualquier momento. Pero el teléfono no sonó. La autopsia no ayudó mucho. El informe decía que había muerto por politraumatismos compatibles con una caída desde el tren en movimiento. Sin embargo, los médicos notaron algo más. Tenía restos de sedantes en el estómago. Sus ropas no estaban dañadas como correspondería a una caída violenta. Su cuerpo estaba en una posición extraña, demasiado perfecta. Aún más inquietante, sus huellas dactilares no coincidían con ningún registro, ni en España, ni en Francia, ni en Interpol. ¿Quién era esa mujer? Los objetos del misterio. En el cuerpo encontraron algunos objetos personales: un reloj marca Fiorucci edición limitada, un billete de tren de primera clase, una pastilla para dormir sin marca, un lápiz labial rojo, una dirección escrita a mano en un trozo de papel, pero sin nombre. En la estación, un agente de policía recordó haberla visto la noche anterior. Decía que hablaba varios idiomas, que parecía nerviosa, que preguntó por los trenes a París, pero que al final subió al tren hacia Barcelona para luego regresar. Nadie sabía de dónde venía, nadie supo nunca a dónde iba. El entierro sin nombre. Con el paso de los días, el caso dejó de ser prioritario. No hubo denuncias de desaparición, no hubo pistas, solo silencio. Finalmente la enterraron en el cementerio de Port Bow, en una tumba sin nombre. La lápida solo decía: mujer desconocida, fallecida el 4 de septiembre de 1990. Pero no todos se olvidaron. Un periodista local, Xavier Morel, comenzó a investigar. Cuanto más preguntaba, más se topaba con puertas cerradas, archivos desaparecidos, policías que no querían hablar y detalles que no coincidían. Fue entonces cuando surgió una teoría inquietante. ¿Y si no era una turista? ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si alguien se aseguró de que desapareciera? 30 años después, la historia de la mujer de Port Bow sigue generando preguntas. A lo largo de este especial, iremos desenterrando los detalles ocultos, las contradicciones y los silencios que han rodeado este caso. Porque tal vez no fue la historia de una mujer que murió sola, sino la de una verdad que alguien quiso enterrar con ella. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue un accidente o un encubrimiento?
Déjanos tu teoría en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte la próxima parte de esta serie. Una mujer aparece muerta en las vías. No lleva nombre, no hay testigos. La policía cierra el caso como accidente. Pero, ¿qué pasaría si una simple libreta olvidada en una estación pudiera revelar que esta muerte no fue casual? Hoy abrimos el siguiente capítulo de este inquietante misterio, una libreta negra, unas notas codificadas y una vida que tal vez no era lo que parecía. Una pista enterrada en papel. Han pasado 2 semanas desde la muerte de la mujer desconocida en Port Bow. La noticia ya no ocupa titulares. El cementerio está en calma. Pero en la oficina de objetos perdidos de la estación, un trabajador descubre algo olvidado, una libreta negra de tapas gastadas. No hay nombre, no hay dirección. Solo una serie de páginas escritas con una letra clara en varios idiomas: francés, alemán, inglés, y algunos símbolos que nadie puede identificar. ¿Pertenecía a la mujer de la vía o a alguien que la seguía? Los mensajes codificados. Un periodista catalán, Xavier Morel, quien desde el principio sospechó que este no era un caso común, logra acceder a la libreta gracias a un contacto en la estación. Lo que encuentra es inquietante. Frases como contacto fallido en Niza, cambiar punto de encuentro, coordenadas geográficas escritas a mano, referencias a fechas y nombres clave. Venecia, 28 de agosto. Reinhardt, código alfa. Morel comienza a preguntarse si está frente a notas de inteligencia. ¿Era esta mujer una espía, una agente encubierta? A medida que avanza en la investigación, Morel consulta a expertos en criptografía de la Universidad de Barcelona. Uno de ellos, un profesor retirado que trabajó durante la Guerra Fría, reconoce un patrón en las notas lenguaje codificado típico del espionaje europeo de los años 80. La estructura de las frases, el uso de nombres en clave y las coordenadas sugieren que no eran simples anotaciones personales. Entonces surge una nueva pregunta. ¿Qué hacía una posible espía internacional viajando sola en un tren de noche hacia Port Bow, el rastro de Milán? Xavier sigue el rastro del billete de tren que llevaba la mujer. Parte desde Milán. Viaja a Italia, entrevista a empleados de la estación. Y consigue un testimonio valioso. Una camarera de una cafetería cercana recuerda a la mujer. Sí, la reconocí por la ropa. Tenía acento del norte, alemán quizás. Estaba muy nerviosa. Solo pidió té y no paraba de mirar por la ventana. La camarera recuerda algo más. Estaba con un hombre, alto, cabello blanco. No hablaban, pero se miraban como si supieran que no podían hablar. ¿Quién era ese hombre? Xavier busca registros, pero el sistema de seguridad de la época era limitado. Sin cámaras, sin registro de nombres. Nada. Silencio en los archivos. De vuelta en España, Xavier intenta acceder al expediente oficial del caso. Pero cuando solicita los archivos, le dicen que el caso está clasificado. ¿Clasificado? ¿Un simple accidente? Insiste. Un contacto en los Mossos d'Esquadra le confirma en secreto que alguien del extranjero pidió sellar el caso a los pocos días del hallazgo. Y no cualquier país. Fue Alemania. ¿Por qué Alemania querría enterrar este caso? La libreta negra es real. Su contenido apunta a algo más que un simple viaje. Una vida entre sombras. Una identidad construida. Y quizás una ejecución planeada para parecer accidente. ¿Quién era realmente la mujer de Port Bow? ¿Y qué secretos llevaba en esa libreta que la convirtieron en objetivo? ¿Qué piensas tú? ¿Era una espía alemana eliminada por lo que sabía? Déjanos tu teoría en los comentarios. El visitante nocturno. 30 años después, Port Bow duerme tranquilo bajo el cielo de septiembre. Las calles están vacías. Las luces de la estación parpadean. Y sin embargo, alguien ha llegado. Un extraño entra al cementerio en plena noche y se detiene frente a una tumba sin nombre. Nadie lo vio venir, nadie lo vio salir, pero lo que hizo allí cambiará el rumbo del caso. Una flor sobre la piedra. Es 4 de septiembre de 2020. Se cumplen 3 décadas exactas desde la muerte de la mujer sin nombre. A las 7 de la mañana, el encargado del cementerio de Port Bow encuentra algo inesperado: una flor fresca, colocada cuidadosamente sobre la lápida que dice: mujer desconocida, fallecida el 4 de septiembre de 1990. Pero no hay tarjeta, no hay nombre. Nadie ha firmado la ofrenda. Y según las cámaras de seguridad instaladas años atrás, nadie entró por la puerta. La silueta
en la niebla. Una vecina, Ana, vive justo frente al cementerio. Esa noche no pudo dormir. Dice haber visto algo extraño. Cerca de las 3 de la madrugada, vi una figura, alta. Caminaba lentamente con gabardina oscura. Pensé que era un sueño, pero luego vi que la reja del cementerio estaba abierta. Lo curioso es que la reja había sido cerrada con candado, y al amanecer estaba cerrada otra vez. ¿Quién tenía la llave? ¿O la forzaron sin dejar rastro? Xavier sigue escarbando. Xavier Morel. El periodista que lleva años siguiendo el caso recibe una llamada anónima. Una voz en francés le dice solo una frase: «Ya no está sola». Nada más. Luego silencio. Morel comienza a revisar sus notas. Podría tratarse de alguien del pasado de la mujer. Un antiguo contacto. Un familiar. Decide volver a Portbou. Y allí encuentra una nueva pista. La llave. Entre las flores. En la tumba, entre las raíces de la flor colocada, hay algo oculto, una pequeña llave oxidada envuelta en papel encerado. El papel contiene un mensaje escrito a mano en alemán: «No busques el nombre, busca la voz». ¿Qué significa? ¿Una advertencia? ¿Una pista? Xavier analiza la llave. Es antigua, de tipo archivador, muy común en oficinas de los años 80. ¿Pero de cuál? Berlín. Archivos enterrados. Siguiendo el rastro del idioma, Xavier viaja a Berlín. Allí, en una biblioteca especializada en historia de la Guerra Fría, encuentra una pista inesperada. Una exagente de la Stasi, la policía secreta de la antigua Alemania Oriental, ahora retirada, accede a hablar con él. En 1990 muchas identidades fueron borradas, documentos destruidos, pero algunos quedaron sin cerrar. La mujer observa la foto de la desconocida y dice: «Si fue una de las nuestras, entonces murió por saber demasiado, o por no traicionar». Identidad múltiple. Gracias a los registros cruzados. Morel encuentra 3 mujeres con rasgos similares desaparecidas en 1990 en el este de Europa. Pero ninguna con coincidencia de huellas. Ninguna fue buscada por sus gobiernos, porque quizás nunca existieron oficialmente. Un analista le explica: en la Guerra Fría se entrenaban agentes para vivir con múltiples identidades. Podías ser italiana en Milán, francesa en Niza y alemana en Leipzig. Todo en el mismo año. Entonces la mujer sin nombre vivió toda su vida fingiendo. ¿Y quién vino a dejarle la flor? El visitante nocturno no fue un extraño. Fue alguien que la conoció. Quizás alguien que compartió su pasado. O que como ella vivió en la sombra. La llave, el mensaje, la flor. Todo apunta a que la historia no está cerrada. Solo estamos empezando a entender quién fue realmente la mujer de Portbou. ¿Tú qué piensas? ¿Quién fue el visitante misterioso? ¿Crees que la mujer era una agente secreta o una víctima de una conspiración? Déjalo en los comentarios y no olvides darle like, compartir y suscribirte. Las voces del archivo. Dicen que los muertos no hablan, pero a veces los documentos que dejaron atrás sí lo hacen. 30 años después, una carpeta olvidada, una cinta de audio y una nota sin firmar revelarán lo que nunca se quiso contar. Prepárate para escuchar las voces del archivo, porque la verdad tiene eco. Un paquete. Sin remitente. Una mañana de octubre de 2020, Xavier Morel recibe un paquete por correo. No hay remitente. Solo una dirección escrita a máquina. Dentro hay 3 cosas. Una carpeta azul con sellos del consulado alemán en Barcelona, una cinta de casete sin etiquetas y una nota manuscrita en francés. Escucha antes de leer. El periodista busca un viejo reproductor y le da al play. Capítulo 17. La voz de una desconocida. La cinta está deteriorada, pero la voz es clara, femenina, firme, con acento alemán. Si estás escuchando esto, es porque no volví. Me llamé muchas cosas, pero tú no necesitas mi nombre. Lo importante no es quién fui, sino lo que supe. Xavier escucha en silencio, mientras la mujer relata fragmentos de su vida: misiones en Venecia, seguimientos en Marsella, errores en Viena. Me dijeron que no dejara huellas, pero una parte de mí necesitaba que alguien supiera que yo existí. El informe borrado. La carpeta contiene un informe oficial fechado en 1991. Encabezado: Asunto ciudadana no identificada fallecida en Portbou.
sellado como clasificado, nivel 3. Entre los documentos aparece una descripción física, que coincide con la mujer encontrada, pero lo más revelador es una hoja tachada con marcador negro. Xavier logra escanearla y aplicar filtros. Aparecen fragmentos legibles, posible agente no alineada. Interferencia detectada con activos franceses. Se aprueba operación de contención. Operación de contención. Eufemismo. Frase usada durante la Guerra Fría. Significaba una cosa, eliminar sin dejar rastro. Una llamada desde Berna. La historia toma un giro inesperado cuando Xavier recibe una llamada desde Suiza. Una mujer que se identifica solo como Lina dice haber trabajado en la embajada alemana en Madrid entre 1988 y 1992. Recuerdo esa cara. Recuerdo el día en que alguien vino a buscarla y cómo desapareció de todos los registros oficiales 2 semanas después. Cuando Xavier le pregunta por qué habla ahora, ella responde: porque yo también viví con miedo. Pero ya no quiero llevar ese silencio a la tumba. La fuga que fracasó. Según Lina, la mujer de Portbou estaba intentando desertar. Había entregado información sensible a un contacto francés y había comprado un billete hacia Lisboa, con la esperanza de volar desde allí bajo otra identidad. Pero alguien la interceptó antes. La operación estaba vigilada por múltiples agencias, Stasi, BND, Servicio Alemán Occidental, incluso un brazo oculto del antiguo KGB. Y si la muerte en las vías no fue un error, sino una ejecución pública, disfrazada de accidente, el mapa codificado. En la misma carpeta hay una hoja con dibujos extraños, no parecen letras. Hasta que Xavier los compara con las notas de la libreta negra recuperada en la parte 2. Coinciden. Es un mapa de pasos, una especie de ruta de escape, fechas, ciudades, coordenadas. Y al final, una palabra escrita 3 veces. Portbou, Portbou, Portbou. No era un destino final. Era el punto límite, el lugar donde todo terminaba o todo comenzaba. La cinta. El mapa. La confesión. Todo apunta a lo mismo. La mujer sin nombre fue silenciada. Su historia borrada. Y solo quienes la escucharon a tiempo pudieron reconstruir sus pasos. 30 años después, su voz vuelve a sonar. Pero aún falta una pieza. ¿Quién la traicionó? ¿Y por qué nadie ha rendido cuentas? ¿Tú qué piensas? ¿Quién mandó a ejecutar a la mujer de Portbou? ¿Fue su propio país o alguien más? Déjanos tu teoría en los comentarios. Dale like y suscríbete para que esta historia no se pierda en el olvido. Ecos en Lisboa. La verdad viaja más rápido que el tren, y a veces cuando llega a su destino ya es tarde. Lisboa. Último refugio. Último intento. Última pista. La ciudad donde todo debía cambiar para ella se convierte 3 décadas después en el lugar donde alguien aún recuerda su rostro. Porque no todas las puertas se cerraron, y los ecos todavía resuenan. La ruta hacia Occidente. Según los documentos del archivo recibido por Xavier Morel, la mujer de Portbou tenía una ruta trazada para escapar. Fechas, trayectos y nombres en clave apuntaban a lo mismo. Lisboa sería su punto de partida hacia una nueva vida. Billete comprado. Contacto en la estación de Santa Apolonia. Un vuelo bajo identidad falsa hacia Sudamérica. Pero nunca llegó. O eso creíamos. La mujer del carrito de café. Xavier se traslada a Lisboa y comienza a investigar en los archivos ferroviarios y registros de inmigración de 1990. Una pista lo lleva hasta una mujer mayor que trabajaba en la estación de tren en esa época vendiendo café. Su nombre es Rosalina Silva, hoy con 78 años. Cuando Xavier le muestra una foto reconstruida digitalmente del rostro de la mujer sin nombre, Rosalina se queda en silencio. Luego susurra: «Ella... sí, la vi». Recuerdo sus ojos, estaba asustada. Muy elegante, pero no era turista. Rosalina recuerda que aquella mujer nunca tomó el tren. Fue interceptada por 2 hombres vestidos de civil que la rodearon y salieron con ella del andén. Un nombre en un hotel. Con ayuda de registros antiguos, Xavier rastrea un pequeño hotel en Alfama, donde una mujer extranjera se alojó en septiembre de 1990. Usó el nombre falso Marie de Val y pagó en efectivo. La descripción encaja, pero lo extraño es que nunca hizo check-out. Sus pertenencias desaparecieron la misma noche y nadie reclamó la habitación.
El dueño del hotel, hoy retirado, recuerda una llamada que recibió esa madrugada, una voz masculina con acento del este. Solo dijo, ella ya no volverá, no pregunte. El video perdido. Un historiador local le entrega a Xavier una grabación VHS de vigilancia de 1990, recuperada durante una restauración del edificio. Las imágenes en blanco y negro muestran parte de la calle frente al hotel. A las 2:47 am del 2 de septiembre de 1990, se ve a la mujer saliendo del hotel, pero no sola. 2 hombres la escoltan. Uno lleva una carpeta, el otro una pequeña radio. Ella no se resiste. Camina con la cabeza baja. Suben a un coche sin matrícula y desaparecen en dirección al norte, hacia Port Bou. La maleta en la embajada. Xavier contacta a un exfuncionario portugués que trabajó en la embajada alemana durante esa época. Este, bajo anonimato, le confiesa que en septiembre del 90 fue entregada una maleta anónima a la embajada. Decían que era equipaje diplomático no reclamado. Nunca se abrió, pero tenía ropa de mujer y una libreta escrita en clave. Cuando Xavier le describe la libreta negra encontrada en la estación de Port Bou, el funcionario asiente. Era esa. Nadie quería tocarla. Decían que si abrías eso, veías cosas que no debías ver. Una transmisión inesperada. Investigando frecuencias antiguas de radio de onda corta, usadas durante la Guerra Fría, Xavier detecta algo insólito. Una de las frecuencias sigue activa y transmite cada 4 de septiembre un mensaje en clave en alemán. Ostwind 240, Tod an Grenze. Wiedersehen. Traducción: viento del este. 214. Muerte en la frontera. Hasta la vista. ¿Quién lo transmite? ¿Para quién? Es un homenaje, una advertencia, una confesión. Lisboa no fue un final, fue un giro. La mujer que murió en Port Bou no estaba huyendo sola. Era observada, seguida, atrapada. Y la ciudad, que debía darle libertad, solo le ofreció una última sombra. ¿Crees que el coche sin matrícula fue enviado por alguna agencia? ¿Y por qué seguir transmitiendo un mensaje cifrado 30 años después? Comparte tu teoría en los comentarios. Dale like y suscríbete si quieres que esta verdad no se entierre con el tiempo. La red del silencio. No basta con conocer la verdad. Hay que atreverse a decirla en voz alta. Pero a veces los hilos de poder se extienden más allá de lo imaginable. Y quienes se acercan demasiado a la verdad desaparecen en el eco de un silencio bien construido. Hoy seguimos el rastro de esa red invisible, la que operó en las sombras durante la Guerra Fría y que tal vez nunca fue desactivada. La teoría de Hermes Xavier encuentra en foros de internet una vieja teoría publicada por un usuario bajo el seudónimo Hermes91. Según esta fuente anónima, la mujer de Port Bou fue parte de un programa secreto de inteligencia europeo no reconocido por ningún país. Su misión: infiltrar redes de espionaje industrial entre Francia, Alemania y Suiza tras la caída del muro de Berlín. Pero al descubrir información que comprometía a agentes dobles, fue marcada como riesgo activo. No murió por traicionar, murió por saber demasiado. El contacto en Ginebra. Xavier consigue el correo cifrado de Hermes. Tras semanas de mensajes sin respuesta, finalmente llega uno. Corto, directo. Si quieres entender Port Bou, primero entiende la red Gladio. Gladio fue una operación real, una red secreta creada por la OTAN durante la Guerra Fría. Oficialmente desmantelada, aunque muchos creen que siguió operando bajo otros nombres. Xavier busca a un experto en inteligencia militar, retirado, el coronel Michel Arnaud, exoficial de enlace de la OTAN. Su respuesta antes de cerrar la puerta fue: no preguntes por Port Bou, no preguntes por Gladio. Nadie sobrevive preguntando 2 veces. El archivo fantasma. En archivos suizos desclasificados en 2018, Xavier encuentra un documento parcial con el sello GLX23. El resto está tachado. Lo único legible es una línea. Objetivo: neutralización en tránsito. Procedimiento: BLIM. Localización: intersección fronteriza. España-Francia. BLIM era un código utilizado en procedimientos de limitación biológica, lenguaje técnico para asesinatos selectivos sin atribución. El informe fue firmado por una división que oficialmente no existe, Unidad Echo Rhein. Un exagente rompe el pacto. En Berlín, Xavier logra entrevistar a un exagente
que trabajó bajo contrato para Echo Rain en los años 80. Accede a hablar bajo condición de anonimato. Ella no estaba sola. Había otros. Todos creyeron que el fin de la Guerra Fría los haría libres, pero no fue así. Le muestra la foto de la mujer reconstruida digitalmente. El hombre traga saliva. Sí, la conocí. Inteligente, peligrosa para los jefes. Hizo una copia de los nombres. Eso fue su sentencia. Cuando Xavier pregunta dónde están esos nombres, el agente solo responde: en un lugar donde solo los muertos pueden hablar. La clave oculta. Xavier analiza nuevamente la libreta negra hallada en Port Bow. Con ayuda de inteligencia artificial y expertos en criptografía, descubre que algunos símbolos no eran solo anotaciones. Eran coordenadas codificadas en un sistema usado por radiooperadores clandestinos de los años 70. El punto que revelan está en un bosque cerca de Lavajol, muy cerca de la frontera. Un escondite. Al llegar, Xavier encuentra enterrado un tubo metálico. Dentro, una microcinta sellada. Y un mensaje. Si estás leyendo esto, el plan falló. Pero mi verdad vive aquí. El Círculo de Hierro. La microcinta contiene nombres. Muchos. Algunos ya fallecidos. Otros aún en puestos de poder. Empresarios. Diplomáticos. Exagentes. Una red silenciosa que siguió operando tras 1989 para proteger secretos de guerra y negocios multimillonarios. La mujer de Port Bow no era una espía cualquiera. Era una amenaza al equilibrio del silencio. El nombre más repetido en la lista: Lutz Gerhardt. Un exministro alemán retirado, que casualmente vive hoy a 15 kilómetros de Port Bow. Todo encaja. Ella descubrió demasiado. Intentó escapar. Intentó hablar. Pero los que construyeron esa red del silencio la alcanzaron antes de que pudiera hacerlo. Y ahora, 30 años después, la verdad se asoma por las grietas. Aunque la red aún respira. ¿Qué harías tú si encontraras una red secreta que nunca dejó de actuar? ¿Crees que Gladio o Echo Rain siguen operando? El hombre de los nombres. Cada nombre es una puerta. Cada puerta, una historia enterrada. Y en la lista que ella dejó antes de morir, hay un nombre que se repite como un eco. Una sombra que 30 años después sigue viva, sigue protegida, sigue en silencio. Pero no por mucho tiempo. Gerhardt. El nombre de Lutz Gerhardt aparece 3 veces en la microcinta descifrada por Xavier. Exministro alemán de Comercio Exterior en los años 80, con conexiones diplomáticas en Suiza, España y Marruecos. Tras su retiro en 1992, desapareció de la vida pública. Hoy, con 81 años, vive aislado en una finca privada en el sur de Francia. Nadie lo ha entrevistado en más de 2 décadas. Hasta ahora. La visita. Xavier viaja a la localidad francesa de Céret, cerca de la frontera. Una colina, una verja metálica y cámaras de seguridad en cada ángulo. Tras identificarse como periodista e investigador, recibe una llamada. Una voz grave lenta le dice: «Pase, pero si graba, no saldrá de aquí con nada». Gerhardt lo recibe en su biblioteca. Libros antiguos, estatuas de mármol, olor a tabaco inglés. Xavier coloca sobre la mesa una copia de la lista con su nombre subrayado. Gerhardt lo observa, sonríe y dice: «Entonces al fin encontraron la cinta. Confesión a medias». Durante la conversación, Gerhardt no niega su pasado, ni su relación con operaciones clandestinas. Hubo una época en que Europa no era un continente, sino una red de mentiras. Habla de la mujer, brillante, meticulosa, pero impaciente. Creyó que podría cambiar las reglas sin que nadie la detuviera. Xavier pregunta por su nombre real. Gerhardt lo piensa. Luego susurra: «Clara R». Eso fue lo último que escuché. Pero en nuestro mundo los nombres no significan nada, solo números. El encuentro en Berna. Gerhardt revela un dato inesperado. En agosto de 1990, él mismo se reunió con Clara en Berna, Suiza. Ella le entregó una copia parcial de los nombres corruptos dentro del sistema Gladio y Echo Rain. Le pidió protección. Le dije que no podía protegerla, que ya había sido marcada. 2 días después, ella desapareció. Gerhardt nunca volvió a verla. Pero añade algo que cambia todo. Ella no actuaba sola. Había alguien más dentro. Un segundo contacto. Un traidor. O un aliado. El archivo Valkyria. Antes de que Xavier se marche, Gerhardt le entrega una caja sellada con el símbolo de un halcón. Dentro, un expediente marcado con el nombre clave
Operación Valquiria. Contiene informes de seguimientos, fotografías nunca vistas de Clara, mapa de sus movimientos en Suiza, España y Portugal, y una carta sin firma escrita a mano. Ella tenía que desaparecer, pero no morir. Si lees esto es que fallamos. Una frase final. Valquiria debía proteger, no eliminar. Prueba de vida. En uno de los documentos aparece un pasaporte falso con fecha de 1993. 3 años después de su supuesta muerte en Portbou. Es posible que Clara sobreviviera. El pasaporte está emitido en Brasil a nombre de Helena Rivas. La foto coincide aunque con cabello más largo y rostro envejecido. Xavier contacta al consulado brasileño en Ginebra. La respuesta. Ese pasaporte sigue activo. La cuenta regresiva. Todo cambia. Si Clara vivió, quien murió en Portbou fue una trampa, un reemplazo, un sacrificio. Y si sigue viva, ¿por qué no habló en 30 años? ¿A quién teme aún? Xavier regresa a su apartamento en Barcelona con una única obsesión: encontrarla. Porque lo que empezó como una historia sobre una mujer sin nombre, ahora se convierte en una cacería viva en tiempo real. Portbou ya no es solo un lugar, es una herida. Y Clara quizás nunca murió. Quizás desde algún lugar aún espera que alguien complete el rompecabezas. Está dispuesta a hablar, o está condenada a vivir para siempre, como un fantasma entre 2 países. ¿Crees que Clara sigue viva? ¿Quién la protegió? ¿Y quién la traicionó? Portbou. La última verdad donde descubriremos si alguien realmente puede escapar de su pasado. Portbou. La última verdad. Durante 30 años el silencio se impuso sobre la verdad. Una muerte sin nombre. Un cuerpo sin historia. Un caso sin justicia. Pero el silencio tiene grietas. Y la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Hoy volvemos a Portbou. Donde todo comenzó. Donde todo terminó. O quizás, donde todo aún está por revelarse. De regreso a la estación, Xavier vuelve a Portbou. Esta vez no como investigador, sino como testigo. Camina por los mismos pasillos que recorrió Clara. Mira los trenes, escucha el viento. Todo parece igual, y al mismo tiempo cargado de un peso invisible. En el archivo del ayuntamiento, descubre un dato ignorado durante años. La maleta de la mujer. La original fue enviada por error a la estación de Narbona, y jamás reclamada. La maleta fantasma, con ayuda de un ferroviario retirado, Xavier localiza el almacén olvidado de objetos perdidos en Narbona. Y ahí está, una vieja maleta gris sellada con cinta de seguridad de 1990, nunca abierta. Dentro hay ropa, documentos falsos y un libro. Un diario escrito a mano, firmado con las iniciales KR. El diario de Clara. El diario cubre sus últimos 6 meses de vida, desde su llegada a Lisboa hasta su paso por Marsella, Ginebra y Barcelona. En cada página se revela el verdadero objetivo de Clara. No huyo, busco el momento exacto para hablar, para exponerlos. Describe reuniones con contactos secretos. El miedo constante. La presión. Y finalmente, su plan. Dejar mi historia escondida. Si no salgo viva, que alguien más la diga. ¿Quién murió en Portbou? En una entrada fechada, el 7 de septiembre de 1990. Clara escribe algo desconcertante. Si no puedo escapar, dejaré a ese que tome mi lugar. Otra mujer. Xavier investiga y encuentra reportes sobre una Sarah Hennig, ciudadana alemana, desaparecida en Francia ese mismo mes. El retrato es similar. Demasiado. ¿Fue ella quien apareció muerta en Portbou? ¿Fue Clara la que organizó su propia muerte? La grabación. En un compartimento oculto dentro del libro, Xavier encuentra una pequeña cinta de audio. La restaura. La voz es femenina, serena, cansada. Me llamo Clara R. Si escuchas esto es porque logré lo imposible: burlar a quienes decidieron que debía desaparecer. Relata cómo simuló su muerte con la ayuda de una exagente portuguesa, cómo se ocultó en Brasil y cómo decidió no volver. No me fui por miedo, me fui para sobrevivir, porque si me mataban esta historia moriría conmigo. Una vida en la sombra. La voz termina con un mensaje claro. No me busquen, ya no existo, pero mi verdad sí. Está aquí, en este relato. Y si alguien la cuenta todo, habrá valido la pena. Xavier comprende entonces que su papel no es encontrarla, sino darle voz.
y que lo que pasó en Portbou no fue un error, ni un suicidio, ni un simple caso sin resolver. Fue un acto de resistencia silenciosa. El homenaje final. Xavier organiza una ceremonia simbólica en Portbou. No hay ataúd, no hay cuerpo, solo una placa. A Clara R., que vivió para decir la verdad y murió para que otros la oyeran. Asisten periodistas, investigadores, vecinos y viejos agentes retirados. El caso ya no es un archivo cerrado, es una historia contada y por fin escuchada. Fin, cierre final. 30 años después. La pregunta ya no es ¿quién era ella?, sino ¿por qué quisieron que no supiéramos su nombre? Portbou sigue siendo el mismo pueblo silencioso, pero ahora guarda una historia más. Una historia que sobrevivió al poder, al miedo y al tiempo. Y que hoy, gracias a ti que la has seguido hasta aquí, ya no puede ser enterrada otra vez. Si esta historia te conmovió, si crees que la verdad merece ser contada, ayúdanos compartiéndola. Dale like, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. ¿Crees que Clara hizo lo correcto al desaparecer? ¿Tú lo habrías hecho distinto? Gracias por acompañarnos en esta historia real, una historia de sombras, nombres falsos y una verdad que se negó a morir. Portbou ya no guarda silencio.